Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias por poder participar en este programa y también poder participar en el programa Deja tu huella. En primer lugar, bueno, es un honor para mí presentar a mis dos compañeros que nos van a poder compartir con ellos sus conocimientos y su experiencia. Además, que seguro que nos hacen una sesión súper agradable y fructífera a nivel profesional. Contamos, en primer lugar, con la doctora Celia Miralles Álvarez, del Servicio de Medicina Interna de Hospital, que pertenece además al grupo de investigadores en enfermedades infecciosas en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, además de coordinadora médica de unos 16 países europeos en el programa SHE con mujeres que conviven con el VIH. Entonces, es un honor, Celia, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por estar todos aquí, muchas gracias a los organizadores. Yo voy a hacer una primera parte de la mesa con una introducción breve. Este es el índice de los temas que voy a tratar, ya os digo de forma muy breve, para que nos quede tiempo para la presentación. Y voy a empezar por un caso clínico. Se trata también, como en los casos anteriores, o mezclando cosas de los casos anteriores, de un paciente, en este caso acude a urgencias, es un usuario de PrEP y acude a urgencias porque tiene tenesmo y tiene una secreción rectal sanguinolenta. 15 días antes había estado en una sesión de chemsex en la que se habían consumido varios de los productos que comentamos y se procede a lo que se hace habitualmente en estos casos, hacer un cribado de enfermedades de transmisión sexual y una exploración y un despistaje de contactos. También algunos datos de interés que tengamos del paciente, como el hecho de que siendo usuario de PrEP no había tomado adecuadamente todas las tomas, tenía un 60% de adherencia. Bueno, de primera entrada lo que nos vemos es que tiene clamidia positiva en el ano. Aquí adelanto que es linfogranuloma negativa, pero esos datos nosotros no habitualmente los tenemos posteriormente, los pongo resumidos. Y un gonococo positivo en orofaringe y la serología, en este caso, de VIH, LUES y virus C negativa. Le ponemos el tratamiento correcto indicado con doxiciclina y con ceftriaxona y nos ponemos en contacto con las personas que pudieron haberse infectado. A los 22 días, el mismo paciente acude de nuevo a urgencias con fiebre, con un ras maculopapular, sobre todo en tórax, con astenia y anorexia. Tenía algo de muguete y ictericia, tenía las adenopatías más abundantes y generalizadas y una hepatosplenomegalia. Para resumir, también fue positivo para VIH, para virus de la hepatitis C, con alteraciones correspondientes a estos casos, con una alta carga viral, como corresponde a una primoinfección, y con esos datos de FibroScan. De forma inmediata, como hacemos habitualmente, empezamos el tratamiento del VIH y esperamos una semana para no hacer concomitantemente el tratamiento del virus C. Ambos con éxito en cuanto al virus de la hepatitis C con un control de carga viral y del VIH igual, y esperamos que en el virus C erradicado. Esto es para introducir un poco donde nos vamos a meter. Y es en el impresionante aumento que ha habido en las enfermedades de transmisión sexual en las últimas 2 décadas. Y hablamos de aumento en el mundo mundial. Estos son datos, los primeros son datos de Estados Unidos, en el que vemos en qué porcentajes tan altos ha aumentado la sífilis, la clamidia y la gonorrea. Arriba tenemos la gonorrea desde el año hasta el año 22, en este del 13 al 22, la escalonada de la sífilis. Y aquí hablamos de España. Estos datos fueron presentados en el 22 y corresponden a más de 2 décadas de datos, ¿no? Y vemos que, aún teniendo en cuenta que no todos los casos siempre son referenciados, o sea que podemos quedarnos cortos, pues ver el aumento del gonococo y el aumento de sífilis, que es 10 veces en una década lo que se ha aumentado. Igual ocurre con el resto de las enfermedades de transmisión sexual, clamidia y el gonococo.
¿Y qué pasa con esto que ya llevamos hablando un rato, con la chemsex, la ITS y después hablaremos en el caso de la PrEP? Pues evidente, hay muchos estudios que demuestran que el uso de chemsex va asociado a más enfermedades de transmisión sexual. También podemos decir que a lo mejor las diagnosticamos más, como se ve en el caso de la PrEP, pero vemos que en cualquier caso, en cualquier estudio, algunas prácticas de riesgo que son más expuestas a contagios van asociadas con ITS y también vemos que el uso de chemsex, SLAN, ambas cosas vemos que con una ratio claramente significativa están asociadas. Y también se comentó, alguno de los ponentes anteriores, las epidemias de hepatitis C asociadas al chemsex y sobre todo al uso de SLAN, aunque no siempre el uso de SLAN, pueden ser con prácticas traumáticas repetidas, que también puede haber una infección por virus C y también, además de la hepatitis C, epidemias de hepatitis A en estas circunstancias. Esto es otro dato que os puse al final, mucho más reciente, presentado y otros posteriores en los cuales vemos que realmente es un dato, algo que se sigue presentando. ¿Y qué pasa con la PrEP, con la chemsex y con el VIH y con las otras ITS? Desde el año 2019 estamos afortunadamente aumentando el número de usuarios de PrEP. Hubo un parón durante la epidemia por COVID que fue debido a que no se podía realmente tener relaciones con las demás personas, pero ahora estamos incrementándolo de forma semanal. Y, lógicamente, hacemos controles de enfermedades de transmisión sexual cada 3 meses y cuando hay algún episodio y hemos visto un aumento muy, muy importante de los usuarios de chemsex y en PrEP. Y vemos que hay una alta prevalencia de, como decían antes, de policonsumo, que en muchos de estos pacientes la necesidad de ayuda llega a unos porcentajes del 25% y el consumo problemático, muchas veces relacionados con problemas de sexo, no tener capacidad para tener sexo posterior al uso de chemsex, es uno de los temas más tratados. Y incidir con mis compañeros anteriores que necesitamos un espacio de tranquilidad, de confidencia, en la que hablar de estas cosas sin juzgar sea algo que se dé por hecho, ¿no? Y bueno, de nuevo decir que en este caso el uso de ITS, no, las ITS en los usuarios de PrEP, en este estudio que es del 24, tiene que ver con algunos tipos de infecciones, no parece ser tan generalizado. Entonces, a lo mejor los cribados, en vez de ser tan seguidos y tan en todas las posibilidades de contagio, igual tendríamos que valorar la posibilidad de que fueran más selectivos en cuanto a las tomas de muestras. Y ya muy brevemente, otra parte que me habían encargado de tratar, que es la evaluación de la entrevista médica en estos casos de ITS. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues como decíamos, sobre todo en un espacio confidencial, donde la persona se sienta cómoda, donde hablar de algo como he tenido relaciones sexuales con tantas personas o he utilizado este tipo de fármacos o de drogas, no sea algo por lo que te sientas juzgado y avergonzado, nunca culpable. Y después que se sienta cómodo con el sexo, por ejemplo, de la persona que le atiende, del médico o de la médica. Y en el caso de personas migrantes que si no somos capaces de hablar en su idioma, pues tener un medio común, tener un traductor o alguna manera, porque ya es complicado sin necesidad de la barrera del idioma. Y en cuanto a la evaluación de riesgo, pues bueno, el hecho de tener en cuenta que hay prácticas de riesgo, que hay situaciones como el uso de droga, que hay personas vulnerables, como son las personas prostituidas, y también sus clientes no vulnerables, pero sí con más prácticas de riesgo, y ellos pocas evaluaciones se vienen a hacer habitualmente. Y el consumo de fármacos, como estamos tratando en todas estas mesas, y que esa persona sea una víctima del alcohol, o sea, de la sumisión sea por alcohol. De esto os va a hablar Agustín con detalle. Yo no voy a entrar en detalle, solo decir, como me tocaba hablar de la exploración, decir que las enfermedades de transmisión sexual no están reducidas a los genitales, que podemos tener una afectación en un oído que tenga que ver con una sífilis, una pérdida de audición, un vértigo, y que podemos tener una uveitis por sífilis también. O sea, la sífilis es la gran mimética que puede aparecer en cualquier lado y que además de evaluación global tenemos que ir órgano a órgano y tenemos que ver que nos podemos encontrar con heridas de todas características. Y sin más, ya os dejo en manos de Agustín, que hablará de la segunda parte de la mesa.
Perfecto, muchas gracias a los organizadores de esta maravillosa jornada y creo que también muy necesaria. Yo soy Agustín Esteve, del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Gregorio Marañón de Madrid y bueno, vamos a contar en unos minutillos dos aspectos esenciales. El primero, cuáles son las principales ITS. Ya os digo que hay muchísimas más de las que vamos a ver, ¿no? Seré el que ponga las fotos así más gore, yo creo que de la jornada. Todo englobado alrededor de un caso clínico nuestro, de nuestro hospital, pero que puede ser perfectamente del vuestro, y luego algunos detalles, algunas pinceladas del concepto de la vacunación y de la prevención. En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, sabéis que tienen multitud de etiologías posibles, ¿no? Tanto bacterianas, parasitarias, virales, etcétera. Normalmente las que predominantemente vamos a ver son las bacterianas o las virales, pero bueno, saber que están ahí el resto de entidades, ¿no? Y que cada vez además podemos tener más patología importada y por tanto también por población migrante que tenemos que conocer. Un caso clínico habitual, ¿no? Que podemos ver todos en nuestro... no se están viendo las... Por cierto, las... Estas, así, ¿no? Ahora sí. Bueno, lo que os decía. 3 tipos de infecciones de transmisión sexual distintas, ¿no? Pueden ser bacterianas, parasitarias o virales. Principalmente nos enfocaremos en las bacterianas y en las virales. En cuanto a un caso clínico, pues bueno, un chico de 28 años, ¿no? HSH, con alrededor de 15 parejas sexuales en el último año, usuario de chemsex, con un uso del preservativo irregular, que ha tenido antecedentes de infecciones de transmisión sexual en el pasado y con una serología previa a la consulta actual negativa para sífilis, virus C y VIH. Y nos llega así la consulta, ¿no? Estos son imágenes reales del caso, ¿no? Pues nos viene con un rash generalizado, con afectación de palmas y plantas, que bueno, es bastante clásico, ¿no? El cuadro, se le realiza un screening treponémico que es positivo, ¿no? Siendo tratado con penicilina intramuscular. Hasta ahí, pues bueno, lo habitual que solemos ver bastante. En cuanto a la sífilis, sabéis que está causada por la Spirocheta treponema pallidum, que tiene una diversidad, como comentaba anteriormente mi compañera, una diversidad clínica apabullante, ¿no? Es la gran imitadora a todo lo que os podéis imaginar, que tiene distintas presentaciones acorde al tiempo de evolución de la infección, ¿no? Clásicamente pues, dividida en primaria, secundaria y terciaria / cuaternaria. Esto depende de los clásicos que leáis, ¿no? de la medicina, pero bueno, que es algo muy prevalente, en aumento en toda Europa y que es algo que cada vez vemos más, ¿no? Yo cuando estudiaba la carrera, no hace tanto, era algo como, bueno, que lo teníamos ahí como una cosa anecdótica y últimamente es que nosotros por guardia vemos más de una, lo cual es bastante espectacular, ¿no? En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, aunque hay entidades como la sífilis que pueden tener una expresión sistémica, como hemos comentado, lo que principalmente os vais a encontraros en la consulta son la afección en forma de úlceras genitales, ¿no? o genitales u orales o anales. Entonces, bueno, recordar brevemente que puede haber causas no infecciosas, pero bueno, no es lo que nos trae hoy aquí. Y dentro de las infecciosas, pues principalmente la sífilis, el virus del herpes simplex, tipo 2 principalmente, ¿no? El linfogranuloma venéreo causada por la clamidia de algunos serovares, el chancroide, etc., ¿no? Ahora veremos imágenes de cada una de ellas para que os llevéis a casa un recuerdo, ¿no? La sífilis, la clásica, ¿no? Causada la sífilis primaria por un chancro sifilítico que puede ser único o múltiple también, ¿vale? Por eso he puesto lo de múltiple, porque tenemos como en la cabeza de si tiene más de un chancro, más de una úlcera, no es sífilis, no. Hacer igualmente el test, porque encontramos bastante con esta presentación, suele ser indolora y con adenopatías asociadas. El virus del herpes simplex, pues bueno, sí que tiene se ha saltado, pero bueno, sí que tiene estas lesiones características de herpes, ¿no? Vesiculares, con el centro hundido, muy dolorosas, el herpes simplex, con adenopatías también bilaterales asociadas, el linfogranuloma venéreo, como comentábamos, por la clamidia trachomatis de algunos serotipos, son capaces además de acusar el linfogranuloma venéreo, como es el caso, que es una entidad bastante más grave que la uretritis por clamidia habitual. El chancroide, ¿no? Típico, es verdad que yo he visto uno en los últimos años, es algo que nosotros en nuestro entorno pues no lo vemos habitualmente, causado por el Haemophilus ducreyi, o por ejemplo la Klebsiella granulomatis, que está en los libros, ¿no? Aquello del granuloma inguinal, yo no he visto nunca ninguna, yo lo he preguntado y mis compañeros que llevan 30 años en el hospital tampoco, así que bueno, saber que existe, y eso está bien, ¿no? Pregunta del MIR. Nuestro paciente del caso anterior, ¿no? Pues nos vuelve otra vez con tenesmo, proctalgia, rectorragia
20 días, ¿qué tipo de muestras le sacamos, ¿no? Los microbiólogos, y sobre todo los que nos dedicamos a la parte clínica también, nos encanta saber qué muestras son rentables y qué muestras tenemos que tomar, ¿no? En el mundo de las infecciones de transmisión sexual, básicamente en la cabeza hay que tener que tenemos que tomar muestras faríngeas, rectales y uretrales. Y normalmente ya hacemos técnicas moleculares para el diagnóstico. Ya no nos basamos en el cultivo como única técnica diagnóstica. En este caso, pues tenemos una PCR positiva a nivel rectal para Chlamydia trachomatis, que posteriormente nos confirmarán que es un serotipo, un serovar causante de linfogranuloma venéreo, y el tratamiento básico es doxiciclina. En cuanto a la infección gonocócica causante de uretritis, que a veces se pueden confundir, es verdad que cuando estás acostumbrado a ver este tipo de infecciones, ya del aspecto y el tiempo de incubación mucho más corto que la clamidia, etcétera, y mucho más expresiva la uretritis, ya sabes que es un gonococo, ¿no? Causado por la Neisseria gonorrhoeae, que bueno, tratamiento de elección, betalactámicos, ceftriaxona principalmente, ¿vale? En este caso, ¿no? La duda que a veces podemos tener con el caso de las clamidias, ¿no? Las tratamos 7 días, las tratamos 21, las tratamos 10 días. En el caso que tengamos una detección positiva molecular para alguno de los serotipos causantes del linfogranuloma venéreo, de ahí a insistir en vuestros centros hospitalarios de que tengan el diagnóstico en concreto de estos serotipos, hay que tratarlos 21 días, ¿vale? Y bueno, una nueva infección de transmisión sexual, aunque todavía hay debates de si llamarla o no infección de transmisión sexual, y esto es algo bastante importante, no es de base una infección de transmisión sexual el monkeypox, ¿vale? La traemos hoy porque hemos tenido muchos casos con transmisión por esa vía, pero que sepáis que hace décadas que se conoce la infección y que no es la infección de transmisión sexual la principal, la clásica entidad por la que se transmite, ¿no? Pues bueno, causada por el virus de la viruela símica, que tiene una expresión puede llegar a ser muy sistémica y con mucha afectación generalizada, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, que aunque ha caído la tasa de prevalencia, seguimos teniendo casos de vez en cuando, ¿vale? Que sepáis que se puede transmitir incluso, por ejemplo, por eso aquí, ¿no? Todo esto del tema del estigma, haciéndote un tatuaje también te la puedes pillar, ¿no? La viruela símica. Bueno, esto, si alguien tiene alguna pregunta, pues luego ya se la respondemos sobre la transmisión, etcétera, del virus. Y bueno, las lesiones suelen ser maculares, papulares, que van evolucionando hasta forma costrosa y que acaban desapareciendo. Bastante dolorosas, ¿eh? Y el virus del papiloma humano, que bueno, es la infección de transmisión sexual más prevalente en el mundo, que tiene vacunación, como veremos ahora en las siguientes diapositivas, y que es muy recomendable, sobre todo para nuestra población en la que estamos, nuestro tipo de usuarios que estamos hablando hoy en nuestra jornada, ¿no? Que sepáis, el virus del papiloma puede tener serotipos oncogénicos y de ahí la importancia de la vacunación. Y sobre esta vacunación y prevención, pues nada, 4 diapositivas, vacunas que es importante que recomendéis a vuestros usuarios de Chemsex, pacientes que os acudan con cualquier infección de transmisión sexual o cualquier persona, ¿vale? En general. El virus de la hepatitis B, aunque es de una vacunación en el Sistema Nacional de Salud, hay gente que no la tiene puesta. Incidir en esto, ¿vale? Vemos casos todavía de primoinfecciones por virus de la hepatitis B en un entorno europeo con vacunación universal. Recomendaciones, tacharía todo esto y pondría todas, ¿vale? Cualquier persona que no la tenga puesta que se vacune del virus de la hepatitis B. Comentar la asociación entre usuarios de Chemsex de estas hepatitis como especial factor de riesgo. La vacuna del virus de la hepatitis A, que en pacientes que viajan a zonas, por ejemplo, con alta prevalencia, como el sudeste asiático, se recomienda, pero en población HSH también está recomendada como entidad por el Ministerio. Y recomendación del virus del papiloma humano. Por desgracia, aunque ya se está introduciendo en los sistemas de vacunación de salud, hasta hace poco no estaba, y las recomendaciones oficiales, ¿no? Eran personas, gente joven entre 13 y 18 años o hasta 26 años en población de riesgo, ¿no? Y dentro de población de riesgo eran personas que tenían como un número de parejas sexuales al año elevadas o personas HSH por el aumento de la prevalencia, ¿vale? Y esto se financiaba hasta los 26 años. De todas maneras, si tenéis oportunidad a vuestros pacientes, usuarios, de ofrecérsela, aunque tenga más de 26 años y aunque ya hayan tenido una infección por virus del papiloma, recomendar que se la administren, porque es una muy buena vacuna, ¿vale? La vacuna del monkeypox. Nosotros en Madrid hemos tenido al principio, cuando reventó la epidemia de monkeypox y vino la vacuna y todo, tuvimos problemas de abastecimiento de la vacuna, ¿no? Hoy en día
nosotros al menos tenemos bastante disponibilidad, se pone de manera gratuita y os encomendamos a que se la pongan vuestros pacientes. Son 2 dosis separadas en 28 días y tiene muy buena eficacia. Y nada, muchísimas gracias por la presentación. Si ahora tenéis cualquier duda o lo que sea, pues encantados de responder. Muchas gracias a los dos. Iniciamos entonces las preguntas. No sé si online tenemos alguna pregunta. Vale, perfecto. Entonces, mira, me gustaría preguntarte, Celia, en caso de la exposición a las enfermedades de transmisión sexual, se dice que las mujeres somos más proclives a contraer las infecciones. ¿Nos podrías explicar un poquito? Eso está bien estudiado en la infección por VIH. En general, podemos decir que las mujeres somos fisiológicamente más vulnerables a cualquier tipo de infección de transmisión sexual porque en determinadas prácticas, como es la penetración, pues en la penetración vaginal, aunque también en la penetración anal, la mucosa que se expone es mayor. O sea, en cualquier penetración es más posible transmitir una infección de transmisión sexual que requiere un cierto microtraumatismo, sobre todo las que pueden transmitirse por sexo oral o por vía directa, a lo mejor un beso profundo, pues esas no habría diferencias. El aspecto en el que habría y después en que la secreción sexual masculina, en cuanto hablamos del virus C o el VIH, pues es mayor, porque es mayor una eyaculación que la secreción genital o rectal que pueda tener la persona penetrada. Y en cuanto a las circunstancias de otro tipo, como socioculturales, es que, o sea, es la mujer, pero también podrían ser hombres, como se ha comentado aquí, en determinadas circunstancias de dependencia o de la vulnerabilidad social. En una sociedad en la que las mujeres son más dependientes, es más difícil que exijan una protección adecuada y que, aunque lo consideren propio, pues puedan tener esas prácticas más seguras. Y lo mismo sería extensible, o sea, que ya no es que sea exclusivamente una cosa asociada al sexo femenino, tendría que ver con la situación de vulnerabilidad en cuanto a ese aspecto social. Perfecto. Agustín, me gustaría preguntarte, por ejemplo, llega un paciente con una clínica de monkeypox que tuvo lesiones en la piel y diagnosticado de esa enfermedad y nos pregunta cuánto tiempo, aunque desaparecieron las lesiones en la piel, cuánto tiempo podría transmitirse la enfermedad. Gracias. Esto es además uno de los temas que más preocupó, yo creo que cuando estalló el tema de la epidemia de viruela del mono, del monkeypox, ¿no? A nivel internacional. Y es verdad que a día de hoy todavía tampoco está muy bien establecido y o sea, clarificado al 100% el tema de la transmisión. Lo que se ha llegado a ver, ¿no? en los estudios observacionales que se han hecho con lo que existía clásicamente con la enfermedad, que es que en el momento en el que tú ya quedas asintomático y todas las lesiones cutáneas se resuelven y estas fases de pápulas, máculas pasan a fase costrosa y se caen y la piel, el epitelio se reconstruye por encima de estas costras, ya en principio la tasa de transmisión sería bajísima. Nosotros en el momento que empezó esto, 2022, yo creo que era junio o mayo del 22 por ahí, se recomendaba aislamiento en las primeras 4 semanas después del diagnóstico. Luego se ha visto que la variabilidad clínica era muy amplia. Había pacientes con una lesión única que a la semana estaba resuelta completamente y les teníamos 4 semanas o 3 o 4 semanas en casa encerrados, que seguramente la transmisión era muy baja, y pacientes, vamos, yo recuerdo un paciente en UCI, VIH positivo, con mal control virológico, que falleció con unas lesiones generalizadas bestiales, ¿no? Entonces yo creo que en principio tener la idea de que todavía continúa la infección, que hay una transmisión sostenida que ya yo creo que ha quedado de forma endémica, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta para sospecharlo y diagnosticarlo, ¿no? Y no confundirlo con otra infección, y que si las lesiones cutáneas están totalmente resueltas, en principio la transmisión es poco probable. Perfecto. Celia, se habla mucho de las interacciones entre los antirretrovirales y el chemsex, que puede generar incluso pues, un riesgo vital para el paciente. ¿Qué opinas de esto? Bueno, se va a tratar un poco en una mesa posterior, pero yo suelo decirte que con las medicaciones habituales, las combinaciones de antirretrovirales que tenemos ahora,
pues el riesgo de interacciones es mínimo. No está exento, pero es mínimo. Por ejemplo, comentaba, me parece que eras tú, Iván, o eras tú, Ángel, el tema de la prolongación del QT en uno de los casos. Y hay medicamentos que usamos nosotros ahora que también provocan esa prolongación del QT. Y entonces, en ocasiones no es lo más frecuente y no lo que ocurre, porque además hay otros muchos fármacos, por ejemplo, los antidepresivos o los neuroléticos, que también prolongan ese espacio QT y pueden ser parte de ese cuadro de esos cuadros que nos presentaron tan complejos de diagnosticar. O sea que no es lo esperado. Quizá lo más problemático no son las interacciones medicamentosas, ni farmacocinéticas, ni farmacodinámicas con los antirretrovirales, es la falta de la toma. Es que se produzca una falta de adherencia. En una de estas, una reunión que pueda durar 2 días, no es común que te acuerdes de tomarte una pastilla o la pastilla al día siguiente, o no sabes si la tomaste. O sea que las faltas de adherencia en un uso, digamos, no controlado, porque hay veces en que es un uso totalmente controlado y no pasa nada, pues puede llevar unas faltas de adherencia en el tratamiento antirretroviral severas. Y ya vimos en los casos de PrEP que puede ocurrir lo mismo. No es un sumatorio de toxicidades, pero sí puede llevarnos a que la PrEP no se toma adecuadamente, con lo que implicó en el ejemplo que he puesto yo. Creo que vamos con tiempo. ¿Podemos hacer una preguntita más? Sí. La pregunta es para Celia, porque tengo dudas. Creo que el uso de PrEP así generalizado lleva 2 o 3 años, no recuerdo. ¿Hay algún estudio que ha demostrado el beneficio de la transmisión de VIH entre usuarios de PrEP o si se ha estabilizado o disminuido la incidencia de VIH desde que uso el PrEP? Porque puedo ver de forma paralela que el uso de PrEP ha relajado el uso de preservativo con el aumento de otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿hay un beneficio demostrado de disminución de transmisión de VIH con el uso de PrEP? El uso de la PrEP ha demostrado conclusivamente una clarísima disminución en la incidencia de nuevos casos de VIH. En aquellos países como Estados Unidos o Canadá, que llevan muchos años ya, en San Francisco han presentado este año en el CROI en Denver unos datos espectaculares en lo que ha sido y en lo que es la disminución en las transmisiones. Es una medida extraordinariamente efectiva tomada. El único riesgo que podemos tener es que con el uso inadecuado, como el paciente que yo presenté, puede haber, si se produce una infección por VIH, puede haber resistencias a los fármacos que hemos utilizado en la PrEP. En nuestro caso, al Truvada, y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ya con las long-acting, pues más preocupantes porque son para medicamentos de los que usamos activamente en primera línea, las integrasas. Y en cuanto a lo del aumento de las enfermedades de transmisión sexual, todos los estudios lo han señalado, pero también es cierto que le hacemos un control cada 3 meses, que cada vez que hay un episodio se hace un control. O sea, además de cortarse la cadena de transmisión, pues cortamos la posibilidad de que esa persona tenga consecuencias tardías, que de eso no hemos hablado, a las infecciones de transmisión sexual, que pueden ser muy complejas y muy graves. Y bueno, al punto que yo no sé si se tratará en las mesas posteriores, pero un tema muy importante y que seguro que os va a competir a urgencias es la dosis PEP. O sea, es el darle a las personas que han tenido una situación, eso sería probablemente más que vosotros, que ya lo hacéis porque le tratáis todo cuando van en una profilaxis posposición, nosotros valorar en una persona muy, muy limitada, aunque están las guías en Estados Unidos y en otros países han aprobado el uso de doxiciclina después de tener por parte del propio paciente, después de tener esa relación sexual problemática. Eso levanta dudas y preguntas en cuanto a la posibilidad de desarrollo de resistencias, que nos va a artefactar las serologías de la LUES. Hay muchas cosas que habría que demostrar y aquí nuestras directrices por ahora y nuestra práctica diaria dicen que en aquellas personas en las cuales realmente hayan tenido muchas infecciones, sobre todo por clamidia en los últimos meses, en las cuales ese tomarse 2 pastillas, o sea, 200 miligramos de doxiciclina, sea una medida, como muestran los ensayos clínicos, eficiente y demostradamente positiva.
O sea que vamos mucho más allá. No sé si hay alguna pregunta. Vale. Mira, Agustín, me gustaría preguntarte con qué frecuencias recomendarías a la población general a someterse a una prueba de enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, cuando se cambia de pareja o... Claro, yo creo que la respuesta es que depende, ¿no? Nuestros usuarios de Chemsex, efectivamente, como lo tenemos súper protocolizado y tienen sus screenings nosotros trimestrales, por ejemplo, claro, ya los hacemos nosotros de manera proactiva, ¿no? En población general, yo creo que incidir en que toda la población general sexualmente activa, sin una pareja estable, monógama y que realmente lo sea, que eso luego vemos, claro, vemos de todo, ¿no? Por eso lo de cambio de pareja, pues bueno, cambio de pareja, si vas hacia una pareja en la que haya un acuerdo de monogamia estricto, ¿no? Lo recomendaría dependiendo del número de situaciones de riesgo a una exposición de una infección de transmisión sexual que tengan. No hay un número mágico, ¿no? Si te digo una vez al año, una vez cada 6 meses, etcétera. Sí que hay más publicado y más literatura acerca del tema de la serología de VIH en población joven, que sí que hay autores que reclaman que, por ejemplo, toda población sexualmente activa cada año, cada 6 meses, tengan una serología de VIH y hepatitis B-C hecha de manera generalizada, pero claro, para el tema del screening de infecciones de transmisión sexual, el problema son los recursos. Claro, nosotros ya nos vemos bastante, yo creo que en nuestro servicio, sobrepasados por el screening solo en los cientos de pacientes, pocos cientos de pacientes que tenemos, usuarios de Chemsex. Imaginaos si la población general la tuviéramos que screenear no cada 3 meses, sería inviable. Entonces yo creo que un poco también tener en cuenta la atención primaria, que es brutal para estas cosas, pero no obstante se pide poquísimo. O sea, no tenemos una carga de primaria de screenings de infecciones de transmisión sexual, no existe. Y, por ejemplo, en la población no fuera de la población joven HSH, que tienen más conciencia del riesgo, en la población, por ejemplo, joven heterosexual, no existe. Y cuando vamos a la urgencia, nosotros desde micro vamos a la urgencia a ver las infecciones de transmisión sexual y vemos un accidente de riesgo y le preguntas ¿cuál es tu última serología o tu último screening y tal? Y nunca, no saben ni qué se puede hacer. Entonces yo creo que más que decir un número mágico, potenciar a la gente sexualmente activa que vaya al centro de salud y se haga un screening incluso sin tener ningún riesgo que crean que es alto, porque lo tienen seguro si son sexualmente activos, ¿no? Perfecto. Celia, yo creo que nos da para otra pregunta. Entonces, bueno, como tú has dicho, las enfermedades de transmisión sexual han aumentado muchísimo, con un gran riesgo entre los 15 y los 25 años también, que se producen pues más de la mitad ahí. Y yo creo que sí que han disminuido las medidas, sobre todo a nivel informativo, con el COVID, sobre todo han disminuido los cribados, a nivel de los centros sanitarios, pues la gente durante el COVID también asistía menos a su médico. Entonces, ¿qué medidas considerarías para frenar este aumento así que se te ocurren? Se me ocurre, por ejemplo, y lo engarzaría directamente con lo que acaba de decir Agustín, en la población heterosexual, cero, screening, cero. No sé si hay alguna información en los institutos, pero no hay información, no hay formación. Y después no hay formación de profesionales sanitarios y eso es básico. O sea que realmente hay personas que acuden a los centros de salud a pedir una prueba de VIH o que le digan si tienen alguna enfermedad y los miran asustados o a preguntarles por la PrEP. Y es algo que no se puede consentir en este momento, por lo menos en nuestro país. O sea, que no... De acuerdo, yo no sé muchas cosas, pero tienes que saber dónde preguntarlas. Entonces, yo creo que básicamente empezamos por todas las estructuras sanitarias, una formación correcta en todos los estamentos que tienen que ver con el paciente. Y después una colaboración transversal, intensa, entre todos los grupos, o sea, urgencias, nosotros en la unidad de VIH, de enfermedades de transmisión sexual, y los grupos comunitarios, que son básicos para que todos esos mensajes fluyan de forma activa, no de forma teórica en un diagrama, sino que realmente haya, como yo cuando llamo al centro de desintoxicación al doctor Otero, porque tengo un paciente con un uso problemático de Chemsex y él lo ve la semana siguiente. Es así, pero claro, eso es porque hemos establecido el doctor Otero y yo, el doctor Otero y nuestra unidad, una forma así. O tengo una situación
de conflictividad social y llamo a Cándida, a Gaby, a la ONG, para que, pero todo es de esa manera. O me llamo un compañero de atención primaria para preguntarme qué hace en este caso, pero no hay una estructura que nos fluidice y nos haga eso de forma ordenada y coordinada. Carecemos de todos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos y yo creo que ya terminamos con esto.